todos y todas a su podcast favorito, Cerrando la Brecha. El día de hoy hablaremos acerca de la desigualdad de género. Les voy a presentar a nuestras panelistas. El día de hoy nos acompaña Yuri Villagrán, que es una contadora excelente que se ha desarrollado tanto en el ámbito privado como en el público. Ha ejercido su carrera. También tenemos a Eli García, que es economista y contadora, desarrollando su carrera profesional más bien en el sector privado. Tenemos a Sai, que es administradora, igual que a Ate, que también lo es, y ellas han ejercido su carrera en el servicio público. También nos acompaña Tere, que es ingeniera y que también nos ha apoyado generando espacios y políticas públicas. Y bueno, y una servidora, Silvia Jacome, que soy abogada de profesión y también mi inclinación laboral ha sido siempre más a la administración pública. El día de hoy hablaremos de un tema que nos toca mucho a todas, que es la desigualdad en materia de género, y la veremos con una perspectiva económica. Así que comenzamos. Bueno, ahora sí, entrando en materia, vamos a abrir con una frase de Claudia Goldin para ponerla sobre la mesa y que nos den su perspectiva. Ella escribe acerca de cómo las mujeres se desarrollan profesionalmente y la economía y el sistema cómo interactúa hacia ello. El planteamiento es: la revolución educativa femenina está completa, pero la revolución del trabajo no lo está. ¿Qué opinan? Pues justo lo que dices, Chivis, es un tema que hoy en día pues está muy marcado, en donde, pues bueno, no sé ustedes cómo lo hayan vivido, pero en lo personal con historias y anécdotas que me cuenta mi mamá en su generación, que fue por ahí de los 50, 60, es que sí hemos tenido un gran avance, justo por lo que ella me decía que en esa época pues se daba por hecho que la mujer nada más debía estudiar o tener la educación básica y después pues ya no era tan necesaria una carrera universitaria, porque se tenía esta idea machista de que la mujer simplemente para el hogar, criar hijos y atender a la familia, ¿no? Pues sí hemos visto el avance y la evolución que ha habido sobre el tema. Hoy en día pues creo que nosotros lo hemos vivido, la gran parte de las mujeres de nuestra generación pues ya tiene una carrera, una licenciatura, incluso posgrados, pero pues creo que hoy en día ya no es el problema el tema educativo, sino que pues justo como dice Goldin, ya la educación está completa, pero la estructura laboral pues pareciera que se quedó en ese retroceso. ¿Por qué? Porque pues no sé cómo les ha tocado ahí vivirlo a ustedes, pero en lo personal pues pareciera que la estructura o los horarios están diseñados como para que no te puedas desarrollar completamente o solo para cierto tipo de mujeres, ¿no? Yo, bueno, ahí nada más complementando con lo que dice Atenas o aportando adicional, creo que todavía, al menos en Veracruz, podríamos decir que todavía existen esas dos realidades en el que ya hay mujeres en las zonas urbanas. Vamos a encontrar que la mujer ya estudia y trabaja y tiene una familia, pero todavía en las zonas rurales aún es una realidad que las mujeres están enfocadas o la familia considera que van a estar en casa y que se van a dedicar a la crianza de los hijos, y donde el varón sigue siendo el proveedor. Creo que sí estamos todavía en esas dos realidades, y pues sí es todavía aprender a ver ambas, ¿no? En zona urbana pues es menos la brecha, y yo creo que aún mayor en las zonas rurales, ¿no? Sin embargo, pues sí, en la zona urbana sí nos enfrentamos a que haya esas diferencias en la cuestión laboral, en que puedas combinar ambas tareas, la parte profesional con la parte de la familia, ¿no? Bueno, y pues no nada más en la parte urbana, parte rural, ¿no? Realmente, pues yo creo que la ideología de género viene muy marcada desde antes hasta ahora, ¿no? Yo vengo de un municipio muy pequeño donde las mujeres se casan muy chicas, ¿no? O sea, son niñas desde los 12, 13 años y
creo que no nada más allá, en la ciudad se está dando, ¿no? Acá actualmente vivo aquí en una zona urbana y es lo mismo, ¿no? O sea, niñas de prepa, niñas de primaria incluso, ¿no? Que se embarazan y pues ya la tendencia es a que las mujeres se dedican ya desde ese momento, ¿no? A ser mamás, a dedicarse a los hijos, a ya no seguir, ¿no? A postergan digamos, su desarrollo profesional, ¿no? Porque tienen que dejar la escuela, tienen que dedicarse a la familia, ¿no? Y pues en la parte, ahora sí, como lo menciona Yuri, ¿no? En la parte rural, pues ya es más como que, bueno, te quedas ahí y es lo que te vas a hacer toda tu vida, ¿no? Entonces, si sales un poquito a la ciudad, bueno, dices tú, bueno, hay más opciones, puedo seguir estudiando, me puedo seguir preparando. Pero bueno, tienes que tener como que una visión más, ¿no? Como que conocer el mundo, yo lo veo de esa forma, ¿no? Salir a conocer el mundo y en busca de esas oportunidades que se te dan, pero pues no todas las personas las tienen, ¿no? O no se dan, o simplemente a veces, no sé, no tienes esa oportunidad, o no tienes quien te apoye, ¿no? Y pues ya como mamá te quedas ahí, pues me quedo a cuidar mis hijos y nada más. Hay algo importante que acabas de tocar que creo que también impacta con otro tipo de desigualdad, que es justamente el acceso a la educación como algo que creo que se debe de contemplar desde una perspectiva más holística, o sea, debe de comprender más cosas. Un punto clave que acabas de tocar es justo el quedarte en tu casa cuidando a tus hijos. O sea, hay muchas mujeres que no tienen acceso a educación sexual. Esa es una realidad también de este país y pues por eso la densidad demográfica que tenemos y también pues la redistribución de los recursos puede ser más compleja gracias a eso. O sea, hay gente que no sabe cómo poder planear una familia, cómo distribuir sus ingresos y todo entre los miembros de su familia, ¿no? Y pues las mujeres desertan de la escuela y pierden muchas oportunidades por quedarse a cuidar hijos que en muchas ocasiones pues no van a tener acceso a bienes y servicios que pues son fundamentales para la calidad de vida, ¿no? ¿Cómo ven? Claro, ahí entra también pues los temas que hemos visto de desigualdad, no solamente salarial, sino social. Pues como decía Silvia, pues depende mucho también la parte cultural y en qué entorno has crecido y te has desarrollado. No es la misma realidad y situación en el mismo estado de Veracruz que se vive en ciudades pues relativamente desarrolladas como Jalapa, Coatzacoalcos, la zona petrolera de Poza Rica, la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río. La realidad que viven muchas mujeres en donde crecieron y se formaron en senos familiares ya con otro tipo de ideología, de cultura, y por ende también tuvieron acceso a otro tipo de servicios, de educación, a la realidad que todavía viven muchas mujeres en comunidades del estado, en municipios todavía muy marginados, en la zona sur de Veracruz o en la zona norte, en donde lamentablemente todavía pues el tema de desigualdad de género está muy marcado, sobre todo en mujeres de comunidades que pertenecen todavía a comunidades indígenas, en donde algo que para nosotros ya normalizaríamos hoy en día, que es pues tener acceso a la educación, pues no es una realidad para estas mujeres, en donde todavía se sigue teniendo esta creencia de que pues ellas solamente deben estar para el hogar y no tienen acceso a la educación, y ahí es donde está muy marcada la desigualdad social, pues en donde evidentemente pues se abre una brecha enorme en las oportunidades y lo que viene para sus familias también. Bueno, exactamente, compañeras. Y bueno, la economista y feminista Nancy Fraser lo resume muy bien cuando dice que la desigualdad de género no solo se reduce solo a la redistribución de recursos, sino también a la reducción cultural y la exclusión estructural de las mujeres en múltiples esferas. Es que no solamente basta con medir quién gana más, hombres o mujeres. Hay que preguntarnos también quién tiene voz, quién cuida, quién toma las decisiones y quién es reconocido. Y pues en este caso hemos visto que en la mayor parte de las familias, quien tiene la voz y el voto es el padre,
es el padre de familia, él toma las decisiones y pues eso se ve muy marcado con la desigualdad de género, porque pues a la mujer normalmente le han quitado su valor y pues estamos en una lucha constante. Claro, incluso ahí con un poco de datos duros, pues yo encontraba que las mujeres dedican en promedio 30.8 horas a la semana al trabajo no remunerado. O sea, estamos hablando de labores domésticas, desde crianza de los hijos, no sé, mantenimiento del hogar, mientras que los hombres, en contraste, solo dedican 11.6 horas. O sea, estamos hablando de una tercera parte. Pues bueno, dentro de lo que yo he visto en campañas sociales en el estado, pues esto se traduce también en mujeres que no pueden ir a reuniones comunitarias o cursos de capacitación porque están cuidando a los niños o adultos mayores. Si no se atiende también esta desigualdad en el tiempo, pues puede haber una autonomía económica real. Y pues cuántos ejemplos de esto no hemos visto, ¿no? En el día a día. Y que es la realidad que vemos incluso en nuestras casas o con nuestras abuelas o conocidos de cuántas mujeres no pueden acceder a capacitación o seguir preparándose o con sus estudios porque tienen que ocupar más horas en labores del hogar, algo que se cree en la cultura todavía de muchos mexicanos que corresponde únicamente a las mujeres. Ok. Así es. Bueno, enfocado a lo que tú estás mencionando, ¿no? El libro de Carrera y Familia de Claudia Goldin tiene una tesis donde nos dice, ¿no?, que el principal obstáculo para la igualdad de género en el trabajo es el costo desproporcionado de la flexibilidad laboral, ¿no?, que penaliza especialmente a las mujeres con hijos. O sea, realmente en la parte de los tiempos y todo eso para las mamás, o sea, las mujeres que son mamás, pues realmente es muy difícil, ¿no? Y es la parte que muchas veces como mujeres tenemos como desventaja, ¿no? La maternidad a veces es vista como una desventaja cuando tú quieres crecer profesionalmente. Así es. Y también algo muy importante, hoy en día, las mujeres, sabemos que las mujeres son ahora sí las jefas del hogar, hacen todo en casa, se encargan de los niños, de la comida, de la limpieza, etcétera, muchas actividades y ellas no ganan absolutamente nada. Entonces, hoy en día siento que es muy importante que se reconozca eso, ¿no? Porque ahí existe mucha desigualdad, porque los hombres son los que en ocasiones sienten que pues ellos toman únicamente las decisiones y como ellos son los que aportan el ingreso al hogar, se sienten con mucho más derecho que las mujeres. Sin embargo, pues hay que reconocer que las amas de casa son muy valiosas y muy, muy importantes en todos los hogares y pues en todo el estado y en todas partes. Les voy a compartir una frase que tenía mi abuela, que es que la casa cansa y envejece y nadie te lo agradece. Justo creo que toca este punto, porque pues es verdad, o sea, el cuidado de las familias, de los enfermos, de la casa, cae generalmente sobre la mujer. Y pues es un trabajo que al ser siempre de las mujeres y por el mismo machismo, pues ha sido muy poco reconocido, cuando la verdad es de que las amas de casa también han forjado hogares, cimentado los valores, incluso puedo decir que son la piedra angular de la sociedad. O sea, ellas hacen de una casa, han hecho hogares, ¿no? Han llenado de amor, de cobijo, de fuerza a la gente que tienen a su cuidado. Socioculturalmente, digo, así sí hablamos de machismo, pero es una realidad que la educación así ha sido y ahorita es precisamente ir caminando a que se dé esa igualdad, ¿no? O esa equidad, pero hablando de equidad, no uno sobre otro, sino equidad a la par, ¿no? Ir teniendo las mismas oportunidades que puedan o que han tenido y han marcado la diferencia los hombres, ¿no? Mejores salarios, mejores puestos, mayor crecimiento profesional y muchas cosas más, ¿no? Pero sí creo que es avanzar y como lo dice el título del podcast, cerrar la brecha y que se puedan generar ese piso parejo para hombres y mujeres. Y bueno, me gustaría agregar algún dato, pues más que nada de nuestro estado, Veracruz.
Veracruz ocupa uno de los primeros lugares a nivel nacional en violencia feminicida y en embarazos adolescentes, lo que nos demuestra que el género sigue siendo un factor de vulnerabilidad extrema. A esto se le suma la escasa presencia femenina en cargos de poder locales, lo que hemos visto, y el uso simbólico de las cuotas de género, lo cual limita su participación efectiva en la toma de decisiones. Y bueno, en suma, la desigualdad de género en Veracruz no solo es un rezago menor ni un problema cultural aislado, sino una expresión de una política pública débil, en corresponsabilidad de cuidados, equidad territorial y justicia económica. Combatirla exige una transformación estructural del modelo de desarrollo, que se coloque a las mujeres como el centro, no como beneficiarias pasivas, sino como sujetas activas de los derechos. Justo, qué bueno que interveniste, Tere, porque hay un tema que dejé en el tintero hace rato que participaste. Tere, ¿qué experiencia tuviste como ingeniera a la hora de prepararte? ¿Hubo algún reto, algún obstáculo que tuvieras que superar por ser mujer? Sí, claro que sí. En mi experiencia, en el ámbito educativo, sí me enfrenté a distintas situaciones en donde se nos cuestionaba a nosotros, por ser mujeres, por qué elegimos la carrera de ingeniería. Porque pues pensaban los profesores, bueno, algunos tenían sus ideas de que era solamente para los hombres, que no podíamos realizar cálculos, hacer prácticas en el campo, que íbamos a tener menos fuerza, menos capacidad. Y muchos de ellos sí nos llegaron como que llegaron a tener dudas sobre la capacidad que nosotras, por ser mujeres, las estudiantes, teníamos en esa carrera. ¿Tu ingeniería en qué fue? En ingeniería fue en química especialmente. O sea, que realmente tampoco es como que tuvieras que levantar tractores, ¿no? O sea, sí podías hacerlo. Sí, exactamente. Todos los cálculos, lo teórico, las matemáticas, pues no eran cosas de otro mundo. Eran cosas que nosotros inclusive en algunas ocasiones pues salíamos mejor preparadas que los hombres, porque muchos de mis compañeros en esa carrera desertaron, porque pues no tenían la capacidad, reprobaban las materias, se iban de fiesta y ya no continuaron. Entonces en mi generación sí fueron de la carrera de ingeniería, fueron más mujeres las que culminaron la carrera que hombres, y al inicio eran más hombres que mujeres. Mira qué chistoso. Sí. ¿Alguna de ustedes se enfrentó a algo así en la escuela? Yo tengo una experiencia con un maestro cuando yo estaba en la facultad, no diré nombres, pero pues él era muy, pues había mucho machismo de su parte, ¿no? En las expresiones en las que él se refería a las mujeres que estábamos estudiando. Siempre decía, tenía una frase muy común, decir, ¿no? Ay, las prófugas del metate, siempre, ¿no? O sea, como si decir eso fuera una ofensa, ¿no? Realmente, le digo, había situaciones en las que era incómodo, a veces lo tomabas con gracia, ¿no? Porque empezaba a dar su explicación, ¿no? Sobre la economía, la teoría y todo eso, ¿no? Y de momento decía, no, pues es que no sé qué, empezaba así, ¿no? Y pues es que las mujeres deberían estar en su casa, ¿no? Yo siempre he dicho que las mujeres que estudian son las prófugas del metate, ¿no? No está mal, o sea, el decirlo, o sea, como una burla, minimizando, o sea, digo, cada quien lo toma como quiere, ¿no? Para mí pudo haber sido una ofensa o no lo pudo hacer, ¿no? Sin embargo, yo siento que está ese machismo, por así decirlo, ¿no? Esa idea de que las mujeres, pues, no son para estudiar ese tipo de carreras, ¿no? Realmente economistas hay mujeres muy pocas, hay muy buenas, ¿no? Pero la mayoría son hombres, ¿no? Entonces yo creo que también por eso él lo decía, o sea, no es como una brecha de discriminación, pero son comentarios, ¿no? Que al final de cuentas son racistas hacia las mujeres, ¿no? Por la ideología de género. Sí, yo coincido totalmente en que es discriminatorio y pues en lo que no estoy de acuerdo es de que sí hacen una brecha, yo creo que hacen la diferencia, o sea, hay muchas personas que son más resilientes y otras que no, y no es lo mismo ejercer o estudiar de una manera libre de violencia que con esos comentarios que al final sí violentan, ofenden, y esas bromas pues
cuando a los dos no nos está haciendo gracia, entonces no es chistoso, no es una broma, es una ofensa. Bueno, ¿y alguna otra tiene algo que compartir de la escuela o de la desigualdad en la educación? Sí, en mi experiencia personal, en la universidad, pues afortunadamente no sufrí algún caso de esos, porque todos mis maestros y maestras fueron excelentes personas y lo siguen siendo. Sin embargo, para llegar a la universidad, pues sí enfrenté una situación muy personal. Desde que iba a la primaria o secundaria, pues yo no tenía la idea de que iba a estudiar, ¿no? Porque ahora sí los papás en ese entonces era como de tú solamente estudias la secundaria y ya no vas a continuar porque tú no vas a ser profesionista, porque tú no vas a hacer o a estudiar una carrera. Bueno, entonces tenía esa ideología ya desde muy chica y yo decía, pues ya termino la primaria, la secundaria y afortunadamente pues siempre con buenas calificaciones, echándole ganas a la escuela, pero mis papás pues vieron ahora sí mis calificaciones, el empeño que yo le ponía a la escuela y pues fue como, ahora sí en ese entonces era como de sí me van a dar permiso de seguir estudiando, pues quiero seguir estudiando la prepa, ¿no? Y pues porque yo también ese compañerismo de tus amigas, de tener esa convivencia y tú decías, no, pues es que voy a extrañarlos, yo pues me voy a quedar aquí en mi casa y pues ellos sí estudian y ¿por qué yo no? Entonces yo me concentré en eso y dije, no, yo sí quiero. Entonces hablé con mis papás y dije, sí quiero seguir estudiando, le voy a echar ganas y pues en ese momento me apoyaron, dijeron, bueno, pues sí, continúa, pero siempre que te apliques en las materias, que seas responsable, o sea, yo siempre ahí enfocada. Y me acuerdo que también pues ya al terminar el TEBA tenía yo esa idea de que ya no iba a seguir estudiando, porque dijeron, solo el TEBA y ya, si tú quieres, te vas a trabajar a Veracruz, porque ahorita, o bueno, en donde nosotros vivimos, pues la mayoría de las niñas a veces que no estudian y demás, lo primero que dicen, me voy a Veracruz a trabajar, allá, en casa, etcétera, ¿no? Y bueno, yo decía... ¿Ustedes dónde viven? Yo vivo en Tenampa, en el municipio de Tenampa, de ahí soy. Y pues es la situación que se presenta, ¿no? Entonces estoy hablando de en ese entonces, cuando yo salgo del TEBA, yo decía, pues es que no voy a estudiar, ya sé, pues porque yo no voy a ser una profesionista, porque yo pues no voy a continuar con mis estudios, pero recuerdo que hubo una persona que habló con mis papás y dijo, es que no pueden privar a su hija de que pueda continuar con sus estudios si ella le está echando ganas y si ella quiere estudiar, pues que estudie, que vea la oportunidad en una universidad y a como ella pueda y quiera continuar, pues adelante. Entonces fue como que volví a hablar con mis papás y me dijeron, pues sí, te vamos a apoyar, busca algo aquí cerca y pues afortunadamente conocí la Universidad Politécnica de Huatusco y ahí fue donde estudié mi carrera, la licenciatura en Administración y Gestión de Pymes y pues gracias a Dios ahorita aquí sigo. Pero en resumen de todo esto fue la situación en lo personal que yo viví, porque desde pequeña no tuve esa idea de que sabía perfectamente que yo iba a continuar mis estudios, o sea, sí se atravesaron varios obstáculos a lo largo de todo este tiempo. ¿Alguna tiene algo? Pues lo que dice Zaira es, también se ve reflejado en la parte laboral, ¿no? Creo que conforme vamos pasando etapas, lo vivimos y lo tenemos muy marcado en la parte pues educativa, pero creo que también conforme hemos ido creciendo y pues incursionando en el mundo laboral, creo que también hemos experimentado pues la misma desigualdad que se sigue viviendo en México, ¿no? En donde también se combina un poco y comprobamos lo que dice Golding, ¿no? Que muchas veces ya no se trata de la parte educativa, sino de cómo está diseñado el sistema en seguir avanzando o no. Porque pareciera que está diseñado para que tengas que elegir entre tu vida profesional o tu vida personal.
y pues en el caso de aquí de compañeras que tienen hijos, pues se llega a complicar un poco en el tema de horarios. Sí, Atenas, pues digo, puedo compartirles ahí la experiencia que sí, ya entre vida familiar y laboral, pues hay que dividir los tiempos, ¿no? En el caso creo que de las mujeres, sí, socioculturalmente tenemos el mayor peso de la crianza de los hijos, pero también decidimos o elegimos, en mi caso, continuar o buscar la parte profesional. Me gusta trabajar, me gusta seguirme desarrollando y bueno, entonces ya combinas vida familiar, el trabajo y pues sí, se nos acumula y otra jornada que son las labores en la casa, ¿no? Entonces nuestro día tiene las mismas horas que tiene para todos, pero sí tiene que estar mucho más dividido y más organizado para poder combinar todo eso que al final como mujeres, como personas nos forma y que pues sí, buscamos, en mi caso busco el equilibrio entre todas estas, ¿no? Poder trabajar, pero también poder dedicarle tiempo a mi familia. Ok, y bueno, y algo aunado a lo que tú estás diciendo, ¿no? Que yo siento que es muy importante, que el hecho de ser madres, tocando ese tema, no te quita valor, o sea, no te hace menos eficiente. La verdad es que yo siento que la maternidad te da incluso más herramientas, ¿no? Porque comentábamos en días pasados en una clase, ¿no? Que a veces como mamá pues tienes la responsabilidad de tus hijos, se te enferman, tienes que salir, tienes que pedir permisos y es una realidad, o sea, no es una mentira, ¿no? Yo siempre he dicho, el hecho de estar embarazada, soy mamá de 3 niñas, ¿no? Y el hecho de estar embarazada de diferentes etapas, estuve embarazada como estudiante, cuando estaba yo en la facultad, me embaracé, estando en la facultad, terminé mis estudios, mis papás me apoyaron en ese entonces, ¿no? ¿Sabes qué? Continúa tus estudios, tienes tu hija y tienes que salir adelante, ¿no? Porque no puedes, por la maternidad dejar, ¿no? Al contrario, con más, ¿no? Y esa parte es una parte que yo agradezco mucho, ¿no? A mis padres, ¿no? Porque ellos fueron los que me motivaron, ¿no? Ya después, en mi segundo embarazo, ya fue por decisión, dije, bueno, pues ya, segundo hijo, y pues ya no. Y pues ya. Luego, pues, pero ahí te voy a interrumpir un segundo, y justo porque me interesa mucho la perspectiva de ellas que son mamás, porque, bueno, cerrando el tema de la educación, el índice de deserción es más alto en las mujeres y justo es a raíz del primer embarazo. Ustedes, cuando de eso habla Claudia Goldin en su libro acerca de cómo la maternidad puede transformar la vida laboral de una mujer, y como bien apuntaba Ate, pues, o sea, una mujer que está estudiando o está trabajando y tiene un hijo, pues se modifica, ¿no? Su índice laboral, porque las jornadas laborales y las relaciones laborales no están hechas para una madre, ¿no? Y no es como que sean extraterrestres, o sea, necesitamos que haya más niños en el mundo y que nos necesitamos reproducir como especie. Entonces, justo yo quería preguntarles para que nos compartan cómo ha impactado en su vida profesional el haberse embarazado. Pues como te decía, ¿no? O sea, en lo personal, el primer embarazo o la etapa de maternidad fue muy difícil, lo reconozco, es un doble papel, ¿no? O sea, el tener que, estaba estudiando, el no tener un trabajo, tenía el apoyo de mi esposo, sin embargo, pues estás empezando, ¿no? O sea, no tienes como que todavía, estaba yo estudiando, no tenía yo las bases para trabajar, ¿no? Tuve el apoyo de mi familia, la familia de él y todo eso, ¿no? Te digo, ya después, pues empecé a trabajar, salí de la escuela, empecé a trabajar en gobierno, y lo mismo, ¿no? O sea, a veces eran permisos, a veces, pues ni modo, ¿no? Porque tengo a mi hija enferma, ¿no? Te digo, ya las cosas como que se van acomodando, poco a poco, pues tú vas aprendiendo, vas ganando y todo eso, ¿no? Aunque es difícil, encontrar un trabajo siendo madre es muy difícil, ¿no? En una empresa, ya cuando entré a laborar, llevo un tiempo ahí, pues lo mismo, ¿no? O sea, entras y el reclutamiento, me pidieron incluso prueba de embarazo, ¿no? Para iniciar a trabajar ahí. Y en la entrevista al gerente para el que yo me estaba postulando fue de, oye,
¿y cuántos hijos tienes? ¿Y por qué estás aquí? ¿No? Te preguntan todo, y bueno, traes buen currículum, tienes 2 carreras. Bueno, de hecho, incluso cuando yo terminé economía, buscaba oportunidades de trabajo, no había mucho como economista, y pues fue cuando opté por estudiar contabilidad porque era lo que más había aquí en Jalapa, ¿no? Yo vivo aquí. Entonces dije, bueno, pues estudio economía, estudio contabilidad, si es lo que necesitan, pues lo estudio, ¿no? Me enfoqué a estudiar contabilidad en la UV del Sistema Abierto. Dije, pues no tengo otra cosa que hacer, ¿no? Bueno, en ese momento yo no tenía trabajo. Pero bueno, a lo que yo voy es que entro a este lugar a trabajar, se enfocan mucho en que, porque si eres mamá, que tus tiempos, que cómo le vas a hacer. Digo, bueno, al final del día, si yo estoy buscando un empleo, ¿no? Es porque lo necesito y además porque puedo, ¿no? O sea, porque tengo esa disposición. Obvio, es muy difícil, tus tiempos y todo, y sí, es verdad, sí pedimos permisos, pero el hecho de que tú pidas un permiso no significa que no vas a cumplir con tus actividades. Le comentaba apenas igual aquí en esta clase, ¿no?, al maestro, el hecho de que tú sabes que tienes que pedir un permiso implica que te vas a trabajar un poquito más, vas a esforzarte más, porque sabes que te vas a ir, y vas a ir a hacer tu actividad con tus hijos, reunión, cita médica, lo que tú tengas que hacer, y vas a venir corriendo. Y siempre he dicho, la maternidad no me justifico que por ser mamá yo tenga más derechos que las que no son, o yo tenga más privilegios que las que no son, ¿no? Creo que como mujeres está muy bien las que deciden no tener hijos, es su decisión, ¿no? Es muy importante también eso. Y no porque yo sea mamá voy a ser o tengo que tener más privilegios. Sin embargo, yo a veces digo que está padre que los jefes o los gerentes tengan esa empatía, ¿no? Y que digan, ok, va, ¿no? A mí se me dio la oportunidad, hubo con esta persona, ¿no? A pesar de todo eso, estoy ahí, estoy trabajando, pues tengo un horario flexible que se adapta a las necesidades mías y de mis hijas, ¿no? Porque te digo, ahora soy mamá de 3 niñas y realmente me tengo que dividir, ¿no? O sea, tienes que estar en la parte emocional para ellos, tienes que ser una mamá presente porque te necesitan, y pues tampoco quieres que tus hijas se queden solas porque tienes que estarlas formando, pero te estás formando tú y claro, quieres crecer profesionalmente, y es una lucha, ¿no? Una lucha constante, desgastante, pero a la vez es placentera. En lo personal me motiva, ¿no? El hecho de saber que puedo hacer algo más. Ahorita dije, bueno, estudio una maestría, estoy sin hacer nada, trabajando con mis hijas, me siento que estoy sin hacer nada, de verdad. Y dije, oye, me dice una persona, estás loca, ¿no? ¿Para qué te cargas? Digo, es que siento que el no vivir esa vida estresada, le digo, ya no me acostumbro, ¿no? Entonces tengo que estar en constante, no sé, haciendo actividades, ¿no? Me dedico tiempo para ir a hacer actividades físicas, crossfit un rato, pero pues no sé, yo creo que esa parte, esa energía que como mujer, no significa que valga yo más como mujer que un hombre. Hay hombres que también son muy buenos, ¿no? Sin embargo, el papel de la mujer yo creo que es muy importante. Es importante reconocer ese esfuerzo que hacemos, ¿no? Claro. Y que tanto las empresas que actualmente se están promoviendo, ¿no? Más campañas para que las mujeres, para que haya más empatía, ¿no? Para el reconocimiento de esto. Y bueno, pues es lo que yo puedo abordar. Ay, muy bien. Ahora tú, Yuri, cuéntanos, para ti cómo fue ser profesionista. ¿Tú ya eras profesionista cuando te embarazaste? Sí, yo sí puedo compartirles la diferencia que fue antes de y después de. Sí, claro. O sea, antes pues tienes mayor disposición de tiempo, aunque ya estaba casada, pues digo, sí tenía disposición un poco más, digo, no me importaba salir más tarde, mi horario era hasta las 6 de la tarde, pero si había necesidad de quedarse más, 8 de la noche, 10 de la noche, la madrugada, no importaba, ¿no? Porque había esa comprensión de la pareja, ¿no? Entonces había así esa facilidad y pues obviamente sí se fueron generando más oportunidades, sí tuve oportunidad de crecimiento en esos primeros años antes de que naciera mi primera hija, ¿no? De hecho, estando en ese lugar, tuve un primer embarazo. Fue un embarazo anembriónico, al final no se logró, pero sí, la verdad es que fue como detenerme a pensar, porque sí, o sea, el doctor me dijo, sabes que esto puede ser un poco por el estrés. Entonces me detuve a pensar, dije, a ver, ¿qué quiero? ¿No? ¿Qué quiero yo como mujer? Si quiero seguir creciendo, si quiero seguir teniendo esa parte profesional, pero y la parte de la familia, porque también en mis planes pues está tener hijos. Entonces
surgió una oportunidad y pude entrar a laborar a otro lugar, ya no en la iniciativa privada, ya en la parte pública, con un horario más flexible. La verdad es que del trabajo eso fue lo que inicialmente me atrajo, el que fuera un horario flexible en el que yo pudiera tener más tiempo para mi familia. Dije, si mi idea es tener hijos, sí llega un punto en el que lo tienes que, o en mi caso, cuestionarlo, ¿no? Si quiero tener hijos, también tengo que tener el tiempo para los hijos. Entonces empecé a buscar oportunidades ya no en las que a lo mejor me brindaran un crecimiento profesional más enfocado a lo que quería, pero sí que me permitiera equilibrar entre tener hijos o los bebés, los hijos y el trabajo, ¿no? Entonces ya mi primer embarazo fue en esas circunstancias, en un horario corrido donde dije, perfecto, de aquí soy y ya tengo el tiempo para dedicarme a las dos cosas que quiero hacer, que seguir trabajando, seguirme desarrollando, pero también tener la oportunidad de maternar, ¿no? Pero sí fue todo un antes y un después, y la verdad es que de ahí la mayor parte de mis decisiones laborales se han centrado en poder combinar ese tiempo entre ser mamá y poderme seguir desarrollando profesionalmente. Si busco el crecimiento profesional, lo que sí he visto es que voy a encontrar horarios muy extensos en donde se requiere mucha disponibilidad, y bueno, la verdad es que yo sí busco el equilibrar. Entonces si tú, o en mi caso, si busco ese equilibrio, pues no puedo tener ambas, ¿no? Tengo que sacrificar un poquito de la parte profesional para enfocarme también en el otro aspecto, ¿no? Entonces sí no es tan sencillo. Sí, en algún otro momento volví a regresar a la iniciativa privada, pero sí, se vuelve complicado. Sí, en ocasiones el tema de, como decía Eli, de los permisos, de las ausencias, pues no es porque no hagas el trabajo, ¿no? Igual, como ella menciona, te esfuerzas y lo sacas, ¿no? Al final el objetivo es sacar el trabajo, pero sí es algo que en la parte de las empresas, pues que sí merma, ¿no? O sea, que sí es así como que, o sea, ¿cómo vas a pedir permisos? No, pues entonces así, ¿no? Entonces sí es una diferencia. Oye, y a ver, una pregunta para las dos. ¿Ustedes creen que hubieran llegado más rápido o más lejos a posiciones mejores laboralmente de no haber sido mamá? Yo sí lo creo. Sí, es más fácil. Sí, la verdad es que sí lo veo. Sí hay empresas en las que dan precisamente prioridad y no nada más en las empresas, también en el sector público, ¿no? Ha habido administraciones en las que prefieren personas solteras, mujeres solteras para ocupar posiciones por esa facilidad, ¿no? Entonces yo sí creo definitivamente que eso hace una diferencia, ¿no? Ahora yo les voy a compartir algo. O sea, justo yo vi a mi mamá siempre pues dar todo de ella, ¿no? Para sacarme adelante. Mi mamá, por sus circunstancias, fue madre soltera a partir de que yo cumplí 10 años, se divorció, y bueno, fue la que sacó la casta. Y les comparto que justo alguna vez de broma y un poco en serio le decía a un tío mío, ¿no? Tú has viajado por todo el mundo porque no tienes hijos. Dice, si yo no tuviera a Silvia, ya me hubiera ido otras 3 veces más que tú. Dice, no tienes que comprar ropita y colegiaturas y todo esto. Y pues justamente yo, la decisión que he tomado de esperar para ser mamá, pues ha sido justo en el proceso de tratar de buscar el crecimiento profesional un poquito antes de decidir poner una pausa, porque justo para mí sería importante pues tener tiempo y disponibilidad para poder maternar, ¿no? Y creo que pues coincidimos, el sistema no está hecho para que haya ese espacio de vida, ¿no? Sí, que podamos combinar esas actividades. Y a lo mejor me voy a desviar un poquito, pero también quiero señalar, en la experiencia, en esa parte de desigualdad que también se da, especialmente en el caso de las mujeres y después de un divorcio, como señalas el caso de tu mami. O sea, la verdad es que
no es lo mismo la condición de un varón divorciado al de una mujer divorciada. O sea, como comentas con tu mamá, te quedas con esa parte, sí es gratificante en la maternidad, pero sí también es organizarte cada vez más, porque entonces ya ahora combinas trabajo, hacerte cargo al 100% de la casa, la crianza de los hijos, pero también los deberes en la casa. Entonces sí, ahí no hay igualdad, y creo que en ocasiones esa parte se invisibiliza y se ha normalizado por parte de los hombres divorciados, pues sí son diferentes las responsabilidades, y se normaliza el hecho de que pues yo nada más cumplo con pagar la pensión, o yo nada más cumplo con ver los fines de semana, ¿no? Pero sí no va más allá de comprometerse o de estar a la par aún en condiciones de divorcio. Entonces sí hay desigualdad también en esa parte. Claro, te querías decir pues algo. ahorita con lo que platicaban ustedes, ya empezamos hablando un poco de la desigualdad en la parte educativa y social, pero también está la otra parte de ya cómo son realmente las reglas del juego ya en la vida laboral, ¿no? Y bueno, aquí un poquito atrás de cámaras les platicaba de que yo soy triata, tengo otros 2 hermanos, somos 2 mujeres, un hombre, pero ahorita escuchándolas pues recordé y lo comparé mucho al tema de mi hermana, que bueno, las 2 tenemos la misma edad, tuvimos el mismo acceso a educación, de servicios, venimos del mismo círculo social, pero ya llevándolo al tema laboral, pues sí, hay una desigualdad todavía muy grande en el tema personal, ¿no? Bueno, yo actualmente estoy soltera, sin hijos, y yo sí puedo decir que desde mi experiencia siento que sí me ha dado cierta ventaja, a diferencia de otras compañeras en el trabajo, y se nota, como decía Eli, o sea, desde la entrevista de trabajo a mí me recalcaron mucho pero ¿qué disponibilidad tienes de tiempo? Facilidad de movilidad, y o sea, como que yo sí vi las superventajas que fue en una entrevista laboral el haber dicho no tengo hijos y o sea, sin problema me puedo mover, ¿no? A diferencia de la que pueden tener otras mujeres, ¿no? Igual ya estando dentro del campo laboral, pues sí, también hay mucha ventaja en un poco, yo estoy en el sector público, y pues sí se requiere a veces mucho tiempo. Hay un poco con lo del concepto también que nos dice Goldin en su libro de los greedy jobs, que bueno, son ahorita ya trabajos muy codiciosos, que justo esperan esta disponibilidad total de tiempo, háblese fines de semana, horas extra, días feriados, ¿no? Entonces, pues sí he tenido ahí, hace rato pues también un poco les platicaba de eso, de yo he vivido la otra cara de la moneda, ¿no? En donde sí he sentido que por este hecho de pues no tener hijos, no tener otro tipo de responsabilidad como personal, también se vive esa parte de discriminación, ¿no? O de un terreno que no es parejo, en donde me ha tocado de que, por ejemplo, días festivos, no, pues quién va a hacer la guardia o quién va a cubrir, no, pues Atenas, ¿no? Porque es la que, pues en teoría dan por hecho que por no tener hijos, pues, tu vida personal la debes dar 100% a la parte laboral, ¿no? Que es lo que hemos hablado, porque así está hecho el sistema, para que tengas una disponibilidad total de tiempo y pareciera ser que está peleado, que no encaja con una vida personal o familiar, ¿no? ¿Y ustedes consideran que a las mujeres nos toca más esto? O sea, yo a veces he pensado o he percibido, a ver si ustedes concuerdan, en que a las mujeres se nos exige más en el trabajo, a las mujeres se nos exige que como que demuestres que te mereces el lugar. No han sentido que muchas veces tienen que defender el lugar mucho más, con más exigencia que un hombre. O sea, yo lo he tenido, por ejemplo, con compañeros, con jefes, ¿no? Que a mí o a compañeras, o sea, tuve una excelente jefa que era muy buena en su trabajo, pero siempre era catalogada como la loca, la gritona, la no sé qué. Y había otro compañero en un puesto homólogo que la verdad no era tan bueno en su trabajo. Y él pegaba un grito y todo el mundo le tenía respeto al doctor, ¿no?
y ella que era doctora le llamaban por su nombre o le decían la señora y vaya, y no tiene nada de malo, pero sabes, no había esta como relación de respeto y a ella le costó más trabajo defender y siendo ella mucho más capaz, ¿no? ¿Ustedes no perciben que a veces las mujeres nos tenemos que defender más el puesto? Sí, lo que tú comentas, Silvia, es muy cierto. Al menos en mi experiencia también laboral, un caso, cuando estás al frente o responsable en un área, tú das todo por hacer tu trabajo de una manera excelente, ¿no? Yo sé que no existe la perfección, pero te esfuerzas por realizarlo de la mejor manera posible. Y por más que hagas bien el trabajo, que realices bien las gestiones, que entregues X tipo de apoyo, que trates bien a las personas, que hagas absolutamente todo, no te lo reconocen. Y ciertamente hay otras personas que se encuentran en diferente puesto, que a lo mejor no realizan ni le ponen ningún empeño a su trabajo, a las actividades que están realizando, y a ellos los como que les celebran si algo mínimo realizaron, así sea, no sé, ejemplo, entregar un oficio o hablar con una persona y ya, o sea, como que lo están, ¿cómo se puede decir? Como que afamando en lugar de darse cuenta realmente quién es la persona que está haciendo un trabajo bien por la empresa y pues para beneficio de todos, ¿no? Y pues sí, eso es algo es una desigualdad muy visible, porque pues por más que te esfuerces en realizar todo bien tu trabajo, no eres reconocida, y sin embargo alguien que no está poniendo ningún esfuerzo ni está empeñando en realizar un trabajo bien, a él sí o a ella también le pueden aplaudir, ¿no? Y pues esto siento que pues no tiene que ser así. Sí. Sí, digo, ahorita que escuchaba hablar, sí me tocó, sí, un jefe, digo, no lo externaba ni en el sector privado, pero sí, ahorita que lo reflexiono y que me detengo, la gente que tenía alrededor o sus brazos derechos o sus más cercanos eran varones, ¿no? Sí le incomodaba un poco en el tema de las mujeres que estábamos ahí, y sí priorizaba a las mujeres solteras sobre las casadas, ¿no? O con hijos, o sea, eso sí me tocó también reducción por eso. Prefirieron quedarse con personas, con varones y con mujeres solteras. Sí, eso sí es algo que también sigue pasando. Lo que decíamos, o sea, esa desigualdad sigue muy marcada en lo que les comentaba hace rato, ya sin importar el tema de educación, lo que les decía el tema de mi hermana, de que venimos del mismo como núcleo social y tuvimos las mismas oportunidades educativas, pero ya a la hora laboral, por ejemplo, en su caso, cuando ella se embarazó, estaba estudiando la maestría. Y pues era en Ciudad de México, tenía que viajar, y llegó un momento donde ya las circunstancias pues ya no le permitieron seguir, ¿no? Laboralmente también lo que ustedes comentaban fue lo mismo, ¿no? O sea, esta parte de como si pareciera que tuvieras que elegir entre seguir creciendo profesionalmente o enfocarte a tu desarrollo familiar, pareciera que son dos temas que están peleados y que no pudieran complementarse, pero es porque lo que hemos pues ya dicho, ¿no? El sistema sigue muy marcado así, ¿no? Las reglas del juego parece que fueron escritas o creo que así fueron por hombres y que siguen muy marcadas. Entonces ahí es donde yo creo que sí todavía falta mucho por trabajar y que hacer, ¿no? Porque digo, ahorita nosotros lo seguimos viviendo, esa parte muy marcada. Incluso también en el tema salarial, no sé ahí ustedes cómo lo han visto, pero yo también en mi experiencia es como que dan por hecho de que por ser hombre, pues tienes que ganar más, ¿no? ¿Por qué? Porque eres el padre de familia, el que mantiene, el que provee, ¿no? Y ya no se dan cuenta de que hoy en día pues hay muchas situaciones como la de tu mamá, Chivis, de madres solteras que pues también ocupan de más recursos, pues de que ya también las relaciones, los núcleos familiares están cambiando y pues que ya es un tema de 50-50 en donde ya no puede seguir habiendo esa brecha pues
económica entre por ser hombre ganas más y por ser mujer ganas menos, porque se entiende que tus gastos son menores, ¿no? Pues sí, ¿qué opinan ustedes? ¿En su experiencia no les ha tocado ver eso en la parte, por ejemplo, privada o pública? Sí, en mi caso sí me ha tocado ver experiencias de ese tipo. Estoy trabajando actualmente en el sector público y pues sí existe una gran brecha salarial. Normalmente los cargos directivos se les da más a los hombres, por ejemplo en el municipio. Pero bueno, anteriormente en administraciones era como de todos los hombres son directores de obras, tesoreros municipales, directores de DIF, etc. Sí, exacto. Y pues ellos reciben una mejor remuneración económica, porque como lo mencionaban ustedes, ellos se dice que son los padres de familia, los proveedores de todo, y pues que las mujeres, bueno, en el caso de las zonas rurales, que las mujeres no son las proveedoras o las principales, que solo se dedican a los quehaceres de la casa. Y que no hacen nada. Sí, exacto, y aparte de ello se les dice que pues no hacen la gran cosa, ¿no? Cuando atender la casa, a sus hijos, pues es algo muy importante. Pero bueno, igual, así como a los hombres pues se les da mayor realce en esos puestos, me tocó en esta administración que la presidenta es, ustedes la conocen, Gloria, mujer, ella tiene pues muy firmes sus ideas y le ha dado la oportunidad a madres solteras, a mujeres de ocupar puestos directivos. ¿Ella fue la primera mujer en acceder al cargo? No, anteriormente a ella hubo otras 2 presidentas municipales. Sí, pero ¿desde cuándo? O Sí, sea, hay 3 en la historia de Tenampa. Sí, exacto. Todos los presidentes anteriores fueron hombres y pues muy machistas. Como de que las mujeres aquí no. Tú vas a ser una secretaria, la recepcionista, la de limpieza, una gerente. Y pues no se les daba la oportunidad porque pensaban que no tenían la capacidad de resolver, de estar encargados, no sé, de información relevante, etc. Y pues actualmente en esta administración se le dio voz a las mujeres, se les ha reconocido, se les ha empoderado, se les ha dado cursos, como lo mencionaban, proyectos productivos, talleres artesanales, las enseñan a hacer muchos oficios para las que no tuvieron oportunidad de tener una educación, de acceder a la universidad, que son amas de casas, pero que también pueden iniciar con algún negocio, un emprendimiento y tener un ingreso extra. Sí. Entonces, en esta administración se puede decir que se ha enfocado a favorecer o reducir esa brecha y darle oportunidad a las mujeres, como que otros les ha tocado algunas otras actividades que hayan realizado para que se diera o se disminuyera esa brecha. Y bueno, por ejemplo, Goldin en el libro que mencionamos al principio, hace propuestas, ¿no? Hace propuestas, ¿no? Y entre ellas una es, dice, la flexibilidad laboral bien diseñada sin penalizaciones salariales, ¿no? Esa es una clave. Yo creo que en base a las experiencias que están contando cada una, la brecha salarial existe, ¿no? Los puestos directivos para hombres existen encima de las mujeres y realmente, pues en donde yo estoy trabajando, ¿no? Los puestos o los jefes, las jefaturas casi siempre son asignadas a hombres. ¿Qué te parecen? Por cada 10 hombres, 2 son mujeres, ¿no? Entonces vemos que existe esta brecha salarial y aunque se están haciendo trabajos actualmente en muchas empresas, ¿no? El gobierno incluso, hay mucho que hacer todavía en materia de, ¿no? Sí tenemos una desventaja. Siempre he dicho, no es que seamos más frágiles, pero tenemos esa desventaja, ¿no? Somos más vulnerables como mujeres, pero no significa que no podamos hacerlo, ¿no? Podemos tener un salario mejor y podemos ser mejores laboralmente, ¿no? O iguales por lo menos. Sí, que hombres, igual ¿no? de capaces, sí, ¿no? O la sea, misma el género capacidad, no te define que seas mejor o peor, ¿no? Sino que tenemos la misma capacidad y podemos percibir lo mismo. O sea, a diferencia de que pues a una mujer a veces como madre o con otras situaciones, pues le puede ser un poquito más complicado, ¿no?
Bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente fase del podcast, que es en la que todas vamos a pensar, a proponer, a poner sobre la mesa algún tipo de solución que ustedes han encontrado, algún tip para sobrellevar esta desigualdad y ver cómo precisamente, como lo dice el nombre del podcast, cómo cerrar la brecha, cómo hacerla más delgada, cómo hacerla más angosta. Bueno, ahora en la parte final del podcast yo les quiero hacer la última pregunta. ¿Qué soluciones, después de todo lo que ya compartimos, pueden encontrar ante pues las desigualdades que ya analizamos? Bueno, pues creo que después de todo lo que hemos vivido y compartido, pues creo que cerrar la brecha de género no se trata solo de empoderar a las mujeres, sino de cambiar las reglas del juego. Necesitamos políticas públicas que entiendan que el cuidado no es el problema individual, sino una responsabilidad social. ¿Cómo podemos crear esto? Pues digo, en primera, creo que se pueden flexibilizar los horarios y las condiciones laborales en el gobierno y en el sector privado también, sin castigar la productividad. Ahora sí, como decía Claudia Goldin, los trabajos no tienen que ser codiciosos para ser realmente efectivos, ¿no? También, pues, crear una infraestructura social que libere el tiempo de las mujeres, especialmente, pues, en los municipios rurales, háblese de estancias infantiles, comedores comunitarios, transporte accesible, para que deje de haber también esta brecha social, ¿no? Lo que compartíamos hace rato de la diferencia también y la realidad que viven muchas mujeres de zona rural con mujeres de zonas un poco más urbanas y desarrolladas. ¿Alguna otra política para reducir la desigualdad de género? Es la educación con enfoque de género, que tendría como objetivo transformar desde la raíz los estereotipos y los roles de género. Como medida se podría tomar incluir contenidos sobre igualdad, derechos sexuales y reproductivos, masculinidades no violentas, y este impacto prevendría la violencia, cambiaría la mentalidad de los niños y se haría la promoción de equidad desde edades muy tempranas, lo cual ayudaría a reducir esta brecha que existe. Otra propuesta también pudiera ser algo que pues poco se dice, en este caso involucrar a los hombres desde la corresponsabilidad del cuidado hasta permisos de paternidad obligatorios. La equidad no se logra si solo una parte cambia, es que en este caso pues todo tanto hombres como mujeres pues tienen que ser iguales en cuestión de estas corresponsabilidades, ¿no? Y bueno, desde la economía política, esto puede significar invertir no solo en transferencias, sino en instituciones redistributivas que transformen cómo vivimos, cómo trabajamos y cómo cuidamos. La desigualdad de género no es inevitable, es el resultado de decisiones políticas y eso quiere decir que también podemos cambiarla desde lo político. Bueno, en base a lo que mencionan ahorita ustedes, sí es importante la aplicación de políticas públicas encaminadas a erradicar este tipo pero también siento que las empresas, por parte del sector privado, ¿no? Actualmente, en lo poquito que he estado, hay, digamos, campañas para concientizar, para mejorar esta parte, ¿no? Sin embargo, yo siento que se está haciendo poco y debería de haber más, ¿no? O sea, por parte también de las empresas, no nada más del gobierno, ¿no? Este tipo de campañas, la concientización en los tiempos, ¿no? Los permisos que no sean tan criminalizados, por así decir, ¿no? Que el pedir permiso no sea algo malo, ¿no? Que tengan esa flexibilidad. Actualmente, insisto, en donde estoy lo hay, sin embargo, a veces todavía es complicado, ¿no? Pero yo siento que si hubiera más esa parte de la empatía, incluso entre compañeros, oye, yo te ayudo, tienes esta situación, yo creo que esa parte, ¿no? Trabajar un poco más la empatía y pues como mamá yo digo también es enfocarte en eso, ¿no? Tratar de transmitir esos valores. O sea, a veces es muy complicado formar a tu familia porque eres una mamá no presente porque estás trabajando, ¿no? Pero tienes que estar también de cierta forma presente
para ellos. Entonces todo viene desde ahí, ¿no? Los valores, la formación en familia, el hablar con tus hijos, a veces el hablar, si tienes problemas, el acudir a terapia. Como mujeres nos juega mucho la parte hormonal, y que a veces es un factor en contra, ¿no? Porque a veces somos muy yo a veces digo, ¿no? Muy cambiantes, ¿no? Los cambios de humor a veces nos fallan, ¿no? Y eso a veces nos hace ser más vulnerables, ¿no? Ante estas, pues, situaciones que vivimos. Pero en lo personal siento y digo que las mujeres podemos hacer todo podemos hacer, somos capaces, y no debemos permitirnos a nosotras mismas decirnos no puedo, ¿no? El no hacer algo. Yo creo que es importante estar muy, muy conscientes de que podemos lograr cualquier cosa, y pues prepararnos, porque también eso es algo muy importante, ¿no? A veces queremos un mejor puesto, pero a veces también digo, hay que ser realistas, ¿no? Tenemos que capacitarnos, o sea, tenemos la tarea de capacitarnos, de mejorar, de tomar cursos, porque hay muchas cosas, hay mucha información, ¿no? Y eso también a nosotros nos permite, pues, ser mejores, ¿no? La mujer se empodera si tú quieres ser poderosa, ¿no? Pero sí es importante el prepararse, ¿no? Hay a veces la desventaja que tenemos con hombres, es porque ellos pues tienen esa disposición más en tiempo y eso. Entonces yo creo que pues las empresas deben de enfocarse un poquito más, ser más empáticas, y nosotros debemos de trabajar para lograr nuestros objetivos, ¿no? No desistir de ellos. Y bueno, yo creo que en suma con un poquito de lo que se comenta aquí, creo que mucho se podría solucionar si se hicieran también reformas en el ámbito laboral que permitieran, como ya habían comentado, la parte de los permisos, mayores incapacidades, digo, no con un trato preferente, pero sí en consideración. Creo que también si se legislara desde ahí el tema de los salarios, digo, la verdad es que no podemos decir, o en mi caso yo no puedo decir con certeza, sí, sé que gané menos que un varón, porque no lo conozco, ¿no? No es una información que esté. Sin embargo, creo que eso se puede nivelar si se legisla, y entonces si tienes una vacante y la vas a ofertar con el mismo sueldo, independientemente de sea mujer o sea hombre. Entonces creo que esa sería la única manera en que podría nivelarse, ¿no? Desafortunadamente sí, obligando a través de una reforma en ese sentido. Digo, es algo que veo, y con eso pues se va a abatir la cuestión de económica, pero también la laboral y la profesional, ¿no? En esa diferencia que hay entre hombre y mujer. Pues yo ahí voy un poquito a diferir. Yo creo que la legislación ya existe. Ya existe en la Constitución, ya está elevado a nivel constitucional que el hombre y la mujer son iguales ante la ley, con más o menos palabras, pero creo que más bien donde radica todo es en la educación. Y tocaron por ahí el punto de que el hombre se involucre más desde siempre, ¿no? Desde que se le está educando, porque muchas de nosotras crecimos con las frases de sírvele a tu hermano, tú pon la mesa, tu hermano que se quede en otra actividad, tú vente a ayudar a la casa, etcétera. Y a muy pocos, que hoy cada vez son más, pero a muy pocos varones se les involucra en el cuidado de la casa, en el cuidado de los abuelos, en el cuidado de los enfermos, ¿no? Generalmente de las que se solicita el apoyo pues es de las mujeres. Entonces yo creo que el involucrarlos desde siempre en la educación, y nosotras que llevamos un poco sí esa carga de maternar y de educar, creo que debemos de hacer el cambio para nosotras mismas y para ellos, porque también es en su beneficio, ¿no? Hay corrientes de feminismo que estudian las masculinidades y hablan justo de lo que estos roles de género les roba también a los hombres, ¿no? Como la capacidad de denunciar abusos, la incapacidad emocional, la dicotomía que tienen de análisis y de sentimiento, esa desconexión racional sentimental que tienen. Todo esto lo analizan estas corrientes feministas justo para buscar que pues el mundo sea más equitativo, no en razón de qué género eres, ¿no? De si tienes unos u otros órganos sexuales, sino más bien
conforme a tus capacidades, a tus habilidades y a lo que eres capaz de desarrollar. Él le dijo algo precioso hace rato que dijo, no resuelve, o sea, la gente que tenemos la capacidad lo resolvemos y es verdad. Cuando nos enfrentamos a algo, pues tenemos que darle al toro, pues por los cuernos y ahí va uno, ¿no? Va para adelante. Y yo considero eso, o sea, que sí debemos de cambiar la educación en nuestras casas, en nuestros hijos, fomentar y incentivar y hacer crecer estos espacios en los que los hombres se sientan valiosos en el hogar, ¿no? O sea, no decirle, ¡ay, ya, dame la escoba! No sabes barrer, sino decirle, se barre así y tú puedes, ¿no? Yo me di cuenta de eso con un novio, que yo me ponía muy nerviosa porque era muy inútil. Y justo cuando empecé a cambiar mi forma de reaccionar con él, fue cuando mejor empezó a colaborar en las situaciones domésticas, ¿no? Fue cuando mejor barreó, mejor sacudió. Lo hacíamos juntos y dije, ya, o sea, basta, es horrible que te estén diciendo que eres un inútil, ¿no? O sea, lo traté de hacer algo más agradable y funcionó. Entonces, pues esa es la solución que yo propongo. Y pues nada, nos despedimos de ustedes, amigos, gracias por acompañarnos y pues no se pierdan el siguiente episodio de Cerrando la Brecha.